Y continuamos, amigos televidentes, y establecemos comunicación con el compañero Humberto Vargas Carbonell, secretario general del Partido Vanguardia Popular de Costa Rica. Buenos días, compañero Humberto. Buenos días, compañero. Gracias por atender esta invitación esta mañana y queríamos conversar con usted sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la vida en Centroamérica, de nuestros pueblos y también de otros pueblos de la región. Recientemente, en ocasión de la visita de inicios de mes del secretario Blinken, secretario de Estado norteamericano, usted o el Partido Vanguardia Popular denunciaba que estos emisarios constituían portadores, ¿verdad?, de mensajes de muerte y nunca de esperanzas ni de paz, ¿verdad? Mensajero de la muerte, decían ustedes, ¿verdad? Quieren utilizar a Costa Rica, también decían, como base para desestabilizar y generar acciones de terror contra Nicaragua y otras naciones. Ustedes hacían esta denuncia y esto lo hacen en base a la historia, ¿no?, que ha tenido Estados Unidos frente a países de la región que se han querido, digamos, o se han, digamos, presentado como dignos y que exigen relaciones de respeto con todas las naciones, ¿no? Bienvenido, compañero Humberto. Muchísimas gracias por esta posibilidad de intercambiar. Efectivamente, nuestro partido, antes de que llegara el señor Blinken aquí, denunciamos sus propósitos, porque no se necesitaba ser un adivinador para tener claridad de qué se trataba. Esa visita llena de salamerías y endulzada con palabras suaves era una visita criminal dirigida principalmente contra Nicaragua. ¿Y qué le cobra Estados Unidos a Nicaragua? Yo creo que sobre todo le cobra la dignidad de un pueblo que quiere ser libre y soberano. Esa retórica de la independencia y de la igualdad de los estados pues se convierte en una retórica vacía cuando se trata de analizar, de ver el modelo de las relaciones que practica Estados Unidos con relación a otros pueblos del mundo, porque no solo de América Latina. Pero aquí en lo que está más cerca y que por estar más cerca y por compartir el idioma y en gran medida la historia, nos duele profundamente este tipo de agresiones brutales de los yanquis que merecen, y creo que es correcto decir que es un genocidio. ¿Por qué? Porque es la labor de exterminio no contra una determinada persona, es contra todo un conjunto de personas cuya ¿cómo decir?, su culpabilidad, entre comillas, es el haber nacido en un país. ¿Por qué se ataca a Cuba? ¿Por qué se le quita a Cuba la posibilidad de poder tener, por ejemplo, ahora, para producir masivamente las vacunas? Y uno se pregunta, ¿y por qué al pueblo de Venezuela? ¿Y por qué ahora parece que enderezan sus baterías contra el pueblo nicaragüense?
Aquí en Costa Rica hay que decir que la llegada del señor Blinken es como si hubieran apretado un botón para poner autómatas a funcionar. Llegó Blinken, lo que salió al exterior eran abrazos, pero en realidad lo que despertó fue el carácter infame de la alta burguesía de este país para juzgar las cuestiones en relación con Nicaragua, y le cobran a Nicaragua. Lo único que le pueden cobrar es el sentido de dignidad de este pueblo y de tener al frente un gobierno que quiere representar a los intereses del pueblo de Nicaragua sin someterlo a ninguna otro sojuzgamiento. Y eso es lo que los yanquis no perdonan, porque siguen aspirando, a pesar de su crisis y a pesar de sus problemas, siguen pensando en una hegemonía y de convertir el sacrificio de los pueblos libres, sea en Venezuela o en Cuba o en Bolivia o en cualquier otra región del mundo, hacer aparecer que las aspiraciones de libertad tienen que pagarse con enormes sacrificios, como lo están pagando algunos pueblos. Y ahora pareciera, por eso mandaron un personaje tan importante como Blinken a entrevistarse con el gobierno de Carlos Alvarado y poner en funcionamiento a toda la derecha imbécil de este país. Y efectivamente, como decía yo hace un minuto, fue como si hubieran tocado un botón y poner unos autómatas a funcionar. Expresidentes, figurones, diputados, etcétera, se despertaron contra Nicaragua. Doña Laura Chinchilla se olvidó de la dignidad propia de las mujeres que se respetan a sí mismas y ha utilizado un lenguaje absolutamente impropio para dirigirse al comandante Daniel Ortega. Y nosotros debemos decir que el servicio al imperialismo contra las causas de libertad del pueblo de Nicaragua, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es su vanguardia comprobada, nos ha sometido a nosotros, los costarricenses, a grandes problemas y hasta de vergüenza histórica. Ustedes recuerdan que en otro momento Costa Rica fue una base de la Agencia Central de Inteligencia dentro del acontecer que se conoce como Irán Contras. La finca de un agente de la CIA, John Hull, se convirtió en un centro donde llegaban armas para la contra y los aviones regresaban
cargados de cocaína. Nosotros decíamos armas para matar a un pueblo valiente y luchador, y cocaína para matar a los jóvenes norteamericanos. Ese fue un tráfico indecente durante el gobierno de Reagan y dirigido por Oliver North. Y Costa Rica fue el centro de eso, con la complacencia de la burguesía de este país. Armas por cocaína se cambiaban en suelo costarricense. Bueno, y eso demuestra la inmoralidad esencial, la inmoralidad del imperialismo norteamericano. Por eso nosotros defendemos las ansias de libertad y la capacidad de alcanzarlas bajo la conducción del comandante Ortega, del pueblo de Nicaragua. Nicaragua votó una dictadura cruel, para construir una nueva sociedad. Este ha sido un largo camino, y un camino difícil, lleno de obstáculos, pero es la demostración de que Carlos Fonseca y los creadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional están vivos. Su influencia se siente. Como decía, los muertos que nunca mueren están reviviendo en los sandinistas auténticos de hoy. Y creemos que nuestra solidaridad es la manifestación de nuestro respeto por el enorme esfuerzo. Bueno, y ya Nicaragua ha sufrido mucho de los yanquis, o de los ataques yanquis. Yo siempre recuerdo que la Corte Internacional de La Haya condenó a los Estados Unidos a un pago, seguramente que parcial, de los daños ocasionados al pueblo de Nicaragua, que fue valorado en 17,000 millones de dólares. Yo no conozco los problemas jurídicos menores, pero lo cierto es que fue el gobierno de la señora Chamorro, Barrios de Chamorro, la que le perdonó esta deuda, que es una deuda con el pueblo de Nicaragua. Pero lo que es importante es la magnitud de los daños ocasionados a este pueblo, y quieren dañarlo más. Y eso, por lo menos desde nuestro ángulo, es un acto criminal, y como un acto criminal obliga moralmente a cualquier persona consciente, independientemente incluso de sus convicciones filosóficas o políticas, a solidarizarse con el pueblo agredido. Y esa es nuestra actitud. Nosotros respetamos profundamente a los que en Nicaragua hicieron posible el derrocamiento de la dictadura, y a los que han pasado un largo camino de traiciones y de ataques brutales, y que hoy
restablecido un gobierno realmente sandinista, comienza a dar una mejor vida a los campesinos, a los obreros, a los pequeños y medianos empresarios y en general garantizar la paz para todos. Y al pueblo de Nicaragua como al pueblo de Costa Rica le interesa crecer en paz. Sí, dígame. Compañero Humberto, usted ha mencionado, ¿verdad?, que el camino ha sido largo, difícil, lleno de obstáculos, y bien, esa es una realidad. En el 2018 patrocinaron un intento fallido de golpe de Estado. A la par, metieron millones de dólares para la conformación de un aparato mediático golpista que también propició este intento fallido de golpe de Estado con una extremada violencia, con actos terroristas, con quemas de personas, ¿verdad? Exacto. Secuestros y violaciones. Quisiera que se refiriera a eso, por favor. Bueno, a mí como costarricense me duele profundamente que los criminales que intentaron esos actos, intentaron el golpe que fracasó, pero lo intentaron cometiendo delitos gravísimos. Fueron recibidos en mi país por este gobierno como héroes. Y hasta una que llamaban la Chilindrina la presentaban como si fuera una heroína extraordinaria. Todo eso nos avergüenza y es un acicate también para nosotros, para nuestro partido, para nuestra gente y para muchos otros en la lucha por esta solidaridad. A propósito de eso, le digo que ayer se realizó la Asamblea Nacional y Fundacional del Partido Pueblo Unido. Después de un largo proceso de persecuciones, ilegalidades y tal, hicimos asambleas en todos los cantones de este país y asambleas provinciales, etcétera. Aquí ese es un proceso muy complicado y ayer se realizó la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Unido, del que somos compañeros de lucha, y esperamos que esto logre ampliar no solamente las luchas populares de Costa Rica, sino también nuestra solidaridad con los hermanos que en otros países están luchando por lo que son también nuestras aspiraciones, por la soberanía, la libertad, la justicia social y la igualdad. Uno habla de estos grandes objetivos, y esos grandes objetivos se consiguen solo a base de esfuerzo, sacrificio y sobre todo de organización. Y Nicaragua está en esa marcha difícil. Yo creo que, pero nosotros muy atrás, pero compartiendo ideales, y eso nos obliga a entender que la solidaridad y el esfuerzo de nosotros con relación a las luchas del pueblo nicaragüense se convierten en un imperativo ético, y seremos siempre consecuentes con ese imperativo ético. No es solo político, es ético.
y ahí estamos, y cuenten ustedes, ahí, aquí este país está ahora convulsionado, digo, porque como si hubieran levantado las tapas de una cloaca indecente. Costa Rica está llena de los males, de la pestilencia, de la corrupción, en que está implicado incluso un empresario, Cerdas, que hace poco leí, está catalogado como el hombre más rico de todo Centroamérica. Y cientos decenas de funcionarios de este gobierno implicados en actividades delictivas basadas en la corrupción política. En gran medida, esta corrupción de las capas más altas de la burguesía son el factor central de empobrecimiento que está padeciendo nuestro pueblo. Es verdaderamente terrible. Pero bueno, esta burguesía es neoliberal, fanática, pro-yanqui, fanático. El gobierno es parte del Grupo de Lima. Y por ahí hemos pensado que a lo mejor se les ocurre hacer ya no un grupo cartel como lo llamamos nosotros de Lima, sino un cartel de San José contra Nicaragua. Cualquier acto que se pretenda en esa dirección contará siempre con nuestra lucha, porque esta es la hora de la unidad de todos los del sur, pero del sur que comienza en el Río Bravo. No hay Centroamérica, lo que hay es un conjunto de pueblos del sur que deben tomar el ejemplo de una Nicaragua libre, de una Cuba libre, de una Venezuela libre, de una Bolivia libre, y de los movimientos progresistas. Hacemos votos por la presidencia progresista de Castillo en Perú, de un futuro mejor para el pueblo brasileño, con Lula al frente. Es muy grande nuestras esperanzas y un futuro extraordinariamente maravilloso para estos pueblos mientras se mantengan organizados, unidos y combatientes. Nosotros aspiramos eso también para los costarricenses y no nos cansaremos nunca de luchar por su organización y sobre todo por su unidad, la unidad de los pobres, la unidad de los sufrientes, de las víctimas del capitalismo salvaje. Y entonces, pero ahora la podredumbre de la burguesía la hemos denunciado durante decenios. Hemos estado al frente, pero hoy ya la presión del robo no pudieron resistirlo.
Y en presencia de ellos, bueno, estalló, como decía hace un momento, se le quitó la tapa a la pestilencia y los costarricenses hoy, pobres, tendrán con solo este acontecimiento suficiente para entender cuál es el camino que se debe seguir. Los grandes presupuestos del Estado, los usufructuarios del presupuesto del Estado, tienen que ser desplazados del poder y tener un poder realmente popular, abierto, democrático, porque hoy se habla del problema fiscal y se descargan todos los problemas financieros sobre los hombros de los trabajadores, del pueblo. Aquí se terminó el derecho de huelga. Todo lo que se conquistó en los años 40 está siendo destruido por este gobierno de hoy. Lo que se consiguió en los años 40, en una alianza en que tuvo un papel principal el Partido Vanguardia Popular, está siendo destruido en este momento. Está en trámite una ley de empleo público que es un proyecto de ley con orientaciones fascistoides. Bueno, y eso padecemos hoy, pero tenemos el beneplácito de Washington. El gobierno tiene el beneplácito de Washington. Lo consideran un buen gobierno porque son unos malditos entreguistas. Y a Nicaragua, que tiene aspiraciones de libertad, le anuncian nuevos ataques, esto que llaman sanciones, que es la máscara de la infamia. Las tales sanciones, nadie tiene derecho a sancionar. Y las Naciones Unidas guardan silencio y la Unión Europea es cómplice de todas las acciones del imperio. Pero bueno, tal vez enfrentarlas como una unidad de pueblos de América Latina me parece que es extraordinaria. Esta unidad tiene que fortalecerse, acercarse más, darnos la mano realmente. Todos los pueblos, el que está muy avanzado en la lucha, el que está menos avanzado, eso no es problema. El problema es la desunión. Y yo creo que también llegó la hora de la solidaridad total de todos los pueblos, como se ha manifestado a favor de Cuba o de Venezuela. Ahora debemos dirigirla a Nicaragua, porque lo que viene, me parece, son días de tormenta política contra este pueblo hermano. También los estadounidenses o el gobierno de Estados Unidos ha querido intervenir en las elecciones de Nicaragua, que son un proceso legítimo y autónomo. Es decir, somos los nicaragüenses los que decidimos nuestro proceso, los que se ponen a andar con los partidos políticos, pero han querido de alguna manera interferir en un proceso electoral. Y esto no es nuevo, ¿verdad? Porque en anteriores ocasiones, pues ellos han puesto los candidatos y todo lo demás, y son los que, digamos, dan las órdenes a los locales, pues que siempre hay, como usted lo decía ya también, hay siempre gente que actúa con carácter de patria, pues. Pero también ahí se quieren meter, y no solamente en Nicaragua, también en otros países han querido intervenir en los procesos electorales internos, ¿no?
que también eso es un abuso, pues, desde todo punto de vista, va contra el derecho internacional, ¿no? Por supuesto que es un abuso inadmisible. Es una bota sobre la dignidad de los pueblos. Y ese bandido Almagro, que le sirve en el Ministerio de Colonias, que sigue siendo un Ministerio de Colonias, esa OEA, eso históricamente será calificado como una organización de infamia. Sobre todo hoy con Almagro, ¡ay, qué asco ese nombre! ¿Cómo organizaron en complicidad con un exministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica? Organizaron el golpe contra Evo. Esto lo retrata. Y en Bolivia parece, por algunas cosas que he leído y conocido, les interesaba el litio. Como quieren ser dueños del litio en Bolivia, pretenden ser dueños del petróleo en Venezuela y de otras riquezas en otros países, porque no hay país de este mundo que no tenga sus propias riquezas. Y los yanquis han llegado tan lejos que quieren ya destruir a China utilizando los europeos colonizados y sometidos por el poder de la OTAN. Entonces, pero si practicáramos esa política, a mí me parece que sería muy interesante que sancionemos a los gringos por su sistema electoral. Un siglo y medio prácticamente con 2 partidos, sin la posibilidad de otro partido más, y con un sistema electoral donde un colegio electoral puede nombrar presidente de Estados Unidos a quien sacó menos votos que otros candidatos. Así les pasó a la señora Clinton. Y Al Gore y puede ocurrir a otro. Por ahí leía que cuando surgió un tercer partido dirigido por un señor Pierrot, sacó el 19% de los votos y ningún representante en el colegio electoral. En Estados Unidos hay la posibilidad de elegir presidente. Si ese colegio electoral de 500 y tantos representantes no elige presidente, puede elegirse un presidente con 26 votos, la mitad más uno de los estados. Entonces, el voto popular no vale. Ejemplos. Diga esto. Es decir, es un sistema alambicado y absolutamente antidemocrático, porque el voto popular queda subordinado a la decisión de 270 miembros de ese colegio electoral. Con 270 votos se puede elegir un presidente.
y estos señores tienen plenas facultades, pueden nombrar a cualquiera, como ya en los casos que cité, nombraron presidente al que sacó menos votos en la campaña, además de la persecución de la gente de la izquierda, la discriminación de un sector enorme de la población en el país más rico del mundo. Hay más de 40 millones de lo que ellos llaman homeless, es decir, sin techo, indigentes. Y esa gente pretenden ser gobierno de la voluntad política de todos los pueblos y gobierno de la moralidad de todos los pueblos. Ese capital financiero en su periodo crítico, y ya lo dijo Trump con sus palabras en un determinado momento, no permitiremos nunca que haya un país más poderoso que Estados Unidos. No permitiremos, es decir, destruiremos. Pero es un país que ha impuesto guerras en todas las zonas del globo terráqueo. Y además el único país que ha utilizado las armas nucleares contra un pueblo que había sido ya derrotado en una guerra. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki son un crimen contra la humanidad imperdonable. Y en fin, podríamos seguir hablando de muchas cosas terribles. Pero creo que en ningún país que se dice democrático haya tanta discriminación racial como en los Estados Unidos. Los puertorriqueños, por ejemplo, pueden ir al Congreso, pueden votar para elegir candidatos, pero cuando se elige el presidente, a los puertorriqueños y a los habitantes de otras zonas no tienen derecho al voto, no pueden participar en la elección presidencial. Por eso la causa de Puerto Rico tiene que ser nuestra causa también. Es un pueblo dominado por una potencia extranjera que además en una guerra infame como fue la guerra contra España, le robaron otros territorios. Bueno, que ha ido alcanzando libertad, pero ahí se ha mantenido en ese estado Puerto Rico que le impide votar para un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y es esos señores de Estados Unidos de ahí que vienen a darnos lecciones de democracia y de moralidad a nosotros. Malditos los que prestan oídos a eso. Estados Unidos, el imperialismo, no el pueblo de Estados Unidos. El capital financiero, el gobierno que obedece a ese capital financiero en los Estados Unidos es un enemigo de la humanidad y llegará la hora de cobrarles lo que nos deben, pero se los vamos a cobrar siendo soberanos, siendo libres, con justicia social y con igualdad de los pueblos. Creo que ese es el camino. Bueno, y aquí nosotros luchando contra estos corruptos
Esos son los que venden la patria. Esos no tienen dignidad, tienen cuentas bancarias. Y una cuenta bancaria y la dignidad de un hombre o de una mujer no son lo mismo. Eso creo que debemos entenderlo muy bien los latinoamericanos. Bueno, estimado amigo. Gracias. Y bueno, suerte con todo lo que han estado trabajando ustedes, ¿verdad? En este movimiento que nos mencionaba, ¿no? Sí. En el que han estado trabajando. Y una última cosita, ¿no? Dime. Bueno, vamos a apartar el pueblo costarricense, como también se hace la diferencia con el pueblo norteamericano y el gobierno de Costa Rica. Usted ha dicho que este gobierno no representa al pueblo de Costa Rica y que este gobierno, al igual que los otros, ¿verdad?, tienen una posición de complacencia o de instrumento, prestarse a ser instrumento de los gringos, ¿no? Usted advertía sobre que podría de alguna manera convertirse Costa Rica en una base, ¿verdad?, para iniciar o incrementar injerencismo hacia nuestro país, ¿no? Eso tememos. Uh-huh. Eso tememos. Porque ya es, con pretexto, el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, tienen ahí los buques supuestamente luchando contra el narcotráfico. Pero como usted sabe, eso es puro teatro, un teatro indecente para engañar a los pueblos. No hay tal lucha contra el narcotráfico. Acaban de agarrar aquí un grupo importante de exportadores de cocaína a Europa. Y esa cocaína viene por el mar. Y la tal patrullaje conjunto que llaman de barcos de los Estados Unidos han demostrado ya su absoluta ineficacia, ¿verdad? Y por otras vías se distribuyen todo eso. Estados Unidos tiene 7 o 9 bases según diversas opiniones en Colombia, y más del 90, hay que decir casi el 100% de la cocaína que circula por el mundo se produce en Colombia. Esto son las realidades a las cuales es necesario ponerle mucha atención, porque el día que se demuestre, y lo hemos dicho nosotros de otra manera, diciendo que después de las bombas nucleares el poder de Estados Unidos su arma es la inmoralidad para mentir y engañar a los pueblos. Aquí en Costa Rica hay una campaña brutal contra Nicaragua. Y hablan de una dictadura, porque siempre la refieren a las elecciones, pero resulta que cualquier persona que quiera informarse adecuada y decentemente, le bastaría entrar al Tribunal Supremo de Elecciones, que creo que así se llama la institución nicaragüense, y darse cuenta cuántos candidatos, cuántos partidos, cómo se decide, quiénes son los miembros de ese tribunal electoral, que tienen presencia de partidos de oposición. Wow. Al contrario de Costa Rica, aquí no hay
candidatos de oposición en un tribunal electoral. Ese tribunal electoral aquí lo nombra la Corte Suprema de Justicia, pero generalmente recae sobre gente de los mismos partidos gobernantes. Esa es la cosa, por eso resulta ser tan indecente la campaña que hoy se hace contra Nicaragua. Si alguien tiene razones, da una prueba, si razona, pero es una campaña de odio contra el Frente Sandinista, que no es nueva. Entonces, qué sé yo, el expresidente y tal, utilizan el prestigio que les pueda dar el haber sido presidente de este país, porque todo eso lo utilizan, o diputados, lo utilizan para engañar a la gente y repetir mentiras y falsedades. Porque si hubiera una observación seria, se puede escuchar con respeto, aunque no se comparta. Pero lo que hay es un basural de palabras para quedar bien con el imperio, para obtener las ventajas que da ser servir del imperio, que son ventajas que se obtienen a base de inmoralidad. Y yo creo que ninguna persona decente es capaz de obtener ventajas sobre la base de comprometer su propia moralidad, su propio respeto. Y eso es lo que se está haciendo. Pero no hay un solo argumento. Yo le puedo garantizar, hay una campaña en contra de Nicaragua. Están utilizando las elecciones. No hay un solo ejemplo de un escrito serio, porque podría ser que haya cosas que se puedan señalar, pero ese basural de infamias y de tal. ¿Quién eligió a Ortega? ¿Cómo lo eligieron? Tal, ¿cómo están en las elecciones? ¿Cuáles son las encuestas, etcétera? Nada de eso muestra la prensa costarricense. Son infamias. Estamos claros, compañero Humberto. Le agradezco mucho que nos haya prestado este tiempo. Se nos ha agotado. Ya el reloj marca las 7:54 de la mañana. Muchísimas gracias, compañero. Que tenga un buen día. Bueno, gracias a usted. Que estén muy bien y un saludo para todo el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, amigos. No se vayan, tenemos más. Ya volvemos.